Jacqueline. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Estaba contentísima, iba a conocer Estados Unidos. Jacqueline May Rosemary Caal recorrió junto a su padre más de 3.000 kilómetros desde su comunidad indígena en Guatemala hasta la frontera de Estados Unidos. Fue una larga travesía que para la niña de 7 años acabó en tragedia. El 6 de diciembre fue detenida en una remota zona del desierto de Nuevo México junto a otros migrantes. 2 días después, el 8 de diciembre, murió bajo custodia de agentes de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos. ¿Tragedia o negligencia? Una investigación en curso tratará de determinarlo. La autopsia también será clave, aunque los resultados podrían tardar semanas. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, cree que esta muerte es el resultado de las condiciones inhumanas, así las califican, que soportan los migrantes. Denuncia también una cultura de crueldad dentro de la patrulla fronteriza. A propósito, ACLU pide reformas para prevenir futuras muertes. El legislador demócrata Lou Correa emitió un contundente comunicado sobre lo ocurrido. Se mostró devastado por la noticia, aunque no sorprendido. Para Correa, el gobierno ha mostrado de forma reiterada desinterés por resolver los problemas inmigratorios. Dice el legislador que Jacqueline May Rosemary Caal fue víctima de la obsesión del presidente Donald Trump por construir un muro innecesario en lugar de invertir en la capacitación de los oficiales. Esta tragedia, remató Correa, pudo y debió haberse evitado. La versión oficial dista de las denuncias. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la niña habría muerto antes sin la intervención de los agentes de aduanas y protección de fronteras. Un oficial dijo a los periodistas que el padre aseguró que la menor se encontraba en buen estado de salud en el momento de la detención. El mismo agente aseguró que los migrantes recibieron agua y comida mientras esperaban el traslado. Repasamos los hechos con Ed Lavandera desde El Paso, Texas. Funcionarios federales dijeron que Jacqueline May Rosemary Caal McKean, de 7 años, hubiera muerto probablemente en el desierto si los agentes fronterizos no hubieran intervenido con ayuda médica. Sin embargo, aumentan los pedidos en una investigación sobre lo ocurrido durante el tiempo que estuvo bajo custodia. La niña había celebrado su 7º cumpleaños 3 días antes, cuando ella y su padre hicieron el viaje a través de un terreno traicionero. Este es un ejemplo muy triste de lo peligroso que es este viaje. Según el Departamento de Seguridad Nacional, agentes fronterizos detuvieron a la niña y a su padre el 6 de diciembre en el puerto de ingreso de Antelope Well, en el oeste de Nuevo México, junto con un grupo de migrantes que se entregaron a las autoridades estadounidenses. Fue aquí que, según el Departamento de Seguridad Nacional, su padre le dijo inicialmente a los agentes fronterizos que su hija estaba saludable. Lo hizo a través de una nota de ingreso firmada en inglés. Pero él no habla inglés. El padre y su hija esperaron por horas antes de abordar un autobús con destino a una estación fronteriza cercana. El Departamento de Seguridad Nacional dice que, camino a Lordsburg, Nuevo México, a casi 160 kilómetros, la niña tuvo fiebre y comenzó a vomitar. En un momento dado dejó de respirar. Los agentes la revivieron y llamaron para que prepararan ayuda médica de emergencia en el lugar de destino. Tras llegar a la estación fronteriza, la niña fue transportada en helicóptero al Hospital de Niños Providence en El Paso, Texas, a casi 260 kilómetros. Su padre viajó al hospital por separado. La niña sufrió un paro cardíaco en el hospital. Fue revivida, pero no se recuperó. Murió en la mañana del 8 de diciembre. El forense aún no ha determinado la causa de su muerte. Esta familia eligió cruzar ilegalmente. Estaban a casi 150 kilómetros de un lugar de procesamiento. Les brindamos asistencia. Seguiremos investigando la situación. Hacemos énfasis en lo peligroso que es el viaje cuando los migrantes vienen ilegalmente. ¿Se siente responsable este gobierno de que un padre lleve a un niño en una caminata a través de México para llegar a este país? No. No muy lejos de este hospital en El Paso, la Red Grupal por los Derechos Humanos rechaza el hecho de que el gobierno de Estados Unidos esté culpando al padre de la niña. Este no es el Estados Unidos en el que creemos, en el que solíamos creer. O sea, la militarización de la frontera, la situación perjudicará al resto de nuestra sociedad. Esta no es la esencia de Estados Unidos. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional dice que iniciará una investigación y que el público tendrá acceso a los resultados. Pero los críticos también se preguntan por qué al Departamento de Seguridad Nacional le tomó más de una semana reportar la muerte de esta niña y por qué hizo falta la intervención de un medio de noticias para que el público se enterara de lo que pasó. Ed Lavandera, CNN, El Paso, Texas.
Gracias a Ed La Bandera. Ahora vamos a Guatemala. Michelle Mendoza llegó hasta la remota aldea donde la familia de la pequeña Jacqueline llora la muerte de la niña que partió junto a su padre hacia Estados Unidos hace solo 14 días. Más temprano nos decía cómo padre e hija buscaban un mejor porvenir sin imaginar que la menor encontraría la muerte. Para continuar con esta historia, CNN en español se trasladó hasta esta comunidad, San Antonio Secortés, que forma parte de Raxujá, del departamento de Alta Verapaz, aproximadamente a unas 10 horas conduciendo en automóvil para llegar hasta este punto. Atrás de mí está la casa donde el 1 de diciembre la pequeña Jacqueline Caal, de tan solo 7 años, y su padre, Nery Caal, de 29, decidieron emprender el viaje. Ahora, al entrar a esta vivienda, lo que lo adorna es este corazón de color blanco con el nombre de Jacqueline May Rosemary Caal. La familia que se encuentra afuera de la casa, sin embargo, las condiciones hablan por sí solas, las imágenes. Son condiciones precarias, lo que ha hecho que esta familia tomara la decisión de que hace ya casi 15 días, padre e hija, emprendieran el rumbo hasta Estados Unidos. Sin embargo, la pequeña lamentablemente falleció. Ahora en esta familia hay más preguntas que respuestas. Ellos solo saben que la niña y su padre están en Estados Unidos. No saben cuándo volverán a Guatemala, pero en esta comunidad hay luto, hay consternación. A Jacqueline la acompañaban 3 hermanos. Ellos son los que se quedan ahora acá. Era una familia de 4 niños y sus padres. Un menor de 9 años, Jacqueline de 7, otro menor de 5 años y una bebé de tan solo 6 meses. Ahora la duda está en el aire. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a poder pagar la deuda que asciende a por lo menos $7,000 según esta familia que ellos deben costear? Lo que están suplicando es que Nery Caal pueda permanecer en Estados Unidos y trabajar para poder pagar esta deuda. Ahora, esta familia está esperando que el cuerpo de la pequeña sea repatriado hasta este punto para poderle dar sepultura y con ello abrazar a su pequeña de tan solo 7 años que emprendió un viaje con su padre. Sin embargo, ya no va a regresar hasta este lugar. Para CNN, Michelle Mendoza, Alta Verapaz, Guatemala. Bueno, de ahí venía la niña y su padre y como bien decía Michelle, las imágenes lo dicen todo. Michelle también pudo hablar con la madre de Jacqueline, Claudia Maribel, y con Domingo Caal, abuelo de la menor, quien le respondió la pregunta de por qué aventurarse en tan peligrosa odisea con una niña que apenas había cumplido los 7 años. Escuchemos. Mire, la necesidad que hay es la extrema pobreza. Eso es lo que hay. La mayoría de gente, sinceramente aquí, sufrimos porque el encarecimiento de todas las cosas. Entonces, no se alcanza ni lo que nosotros hacemos aquí, por más que luchamos, no. Apenas podemos sobrevivir. Ella dice de que ella quisiera que se quedara él trabajando allá, porque aquí no existe recurso como para poder pagar, digamos, la deuda. Si captaron, parte de la comunidad no habla español, habla su lengua natal y las entrevistas fueron las que nos envió más temprano Michelle Mendoza desde el departamento de Alta Verapaz, en Verapaz, debo decir, en Guatemala. Vamos a seguir hablando de este tema. Quiero darles un dato importante. Según estadísticas oficiales, el número de muertes de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos va en aumento. Las cifras, sin embargo, afectan mayormente a las unidades familiares, es decir, familias completas, algunas, en otros casos no, y a los menores de edad. Kate Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, nos tiene más detalles. Kate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Así es. A pesar de la retórica anti-inmigrante de la Casa Blanca que advierte sobre una supuesta invasión de migrantes, las estadísticas oficiales indican que el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos ilegalmente ha disminuido drásticamente en los últimos 20 años, hasta el punto que, según data del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el año fiscal 2017 registró el menor número de migración ilegal
transfronteriza de la que se tenga registro y se espera que las cifras de 2018 sean aún más bajas. Pero aunque son menos los migrantes que viajan, las muertes relacionadas con el cruce ilegal a Estados Unidos va en aumento. De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia para la Migración de Naciones Unidas, 412 migrantes murieron en 2017 en los alrededores de la frontera sur de Estados Unidos, lo que representa un incremento del 14% con respecto al 2016. Según datos de la patrulla fronteriza, en 2018 ya existe un incremento en el número de muertes con respecto al 2017, pero aún no se publican las cifras totales. También la patrulla fronteriza asegura que en 2018 se registra un incremento del 55% en las muertes relacionadas por calor extremo, esto también con respecto al año anterior. Pero grupos pro derechos humanos y algunos legisladores demócratas rechazan el argumento de las causas climáticas y, por el contrario, aseguran que el incremento en el número de migrantes que mueren tratando de cruzar la frontera se debe en gran parte a las duras políticas inmigratorias del presidente Donald Trump, incluyendo su insistente pedido para la construcción de un muro fronterizo, lo que estaría, dicen ellos, llevando a los migrantes a tomar rutas inseguras para tratar de entrar a Estados Unidos. La Casa Blanca dice que el gobierno no es responsable por estas muertes e insiste en comunicar los riesgos de la migración ilegal. Rafael, pero así como se registran muertes tratando de cruzar hacia Estados Unidos, también hay un número preocupante de migrantes que han muerto bajo custodia de las autoridades estadounidenses una vez son detenidos en la frontera. Según datos publicados en la página del Servicio de Control de Inmigración de Aduana de Estados Unidos, mejor conocido como ICE, en 2017 12 migrantes murieron en custodia y otras 6 muertes se registraron entre enero y junio de este año. Cada caso, por supuesto, tiene sus variantes y sus causas específicas, pero un reporte de Human Rights Watch, en conjunto con otras organizaciones civiles pro-inmigrantes, aseguran que existe evidencia médica independiente para determinar que al menos 8 muertes entre 2015 y 2017 estarían relacionadas con fallas médicas, con atención médica. El gobierno estadounidense insiste en que da a los migrantes el mejor servicio médico disponible. Obviamente este debate se reaviva este viernes luego de que se confirma la muerte de la niña guatemalteca Jacqueline, quien tras ser detenida junto a su padre el pasado 6 de diciembre en la noche, falleció en la mañana del 8 de diciembre en custodia de las autoridades. Los detalles específicos sobre la causa de su muerte aún no han sido publicados, Rafael. Bien, Kay Guerrero con el informe. Gracias, Kay, por ese informe tan completo. De todo esto hablamos con mi primer invitado. Quiero darle la bienvenida a Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, quien nos acompaña en vivo desde El Paso, Texas. Fernando, bienvenido a Conclusiones. Gracias por estar con nosotros esta noche. Quiero plantearte la pregunta que hacías desde el principio del programa. Tú que conoces la realidad fronteriza y que has visto de cerca el drama de muchas familias, no solamente individuos, porque ya estamos viendo desde hace años familias enteras que llegan por la frontera sur de Estados Unidos para tratar de ingresar al país. ¿Qué consideras que pasó en este caso? ¿Se trata de una tragedia o de un caso de negligencia? Bienvenido, buenas noches. Hola, Rafael, buenas noches, gracias por tenerme. Mira, creo que mi primera respuesta sería que las dos cosas han sucedido en este caso de Jacqueline. A nosotros no nos queda ninguna duda de que la combinación de las diferentes políticas y las diferentes estrategias fronterizas de Trump, especialmente lo que ha pasado en los últimos 2 años, llegaron o conducieron a tener este dramático resultado. La frontera ahorita es una trampa muy peligrosa para los migrantes, no solo porque ha sido históricamente, pero por lo que Trump está haciendo específicamente al rechazar a refugiados y al implementar una política de cero tolerancia que criminaliza al migrante. Entonces yo creo que no hay duda de que esta administración es claramente responsable de la muerte de Jacqueline. En mis primeros días como reportero, Fernando, te comento una anécdota personal. Me tocaba cubrir la frontera Arizona-Sonora. Me imagino que sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Y en ese tiempo, la inmigración, aunque era en mayor cantidad, no solía ser tan peligrosa porque había más huecos a lo largo de toda la frontera. Y quiero que nos digas,
¿Qué tanto ha cambiado desde entonces, Fernando? ¿Cuáles son las condiciones que enfrentan quienes quieren ingresar a este país ilegalmente? Esa frontera que tú conociste ya no es la que tenemos. Nosotros hemos visto un desarrollo sin precedente de una frontera que ha sido militarizada. Y cuando hablo de esto no lo hablo ligeramente. Estoy hablando de más de 20,000 agentes de la patrulla fronteriza, más de 700 millas de cercos fronterizos y operativos específicos que están enviando a migrantes al desierto, a lugares aislados, para que ahí crucen. Intencionalmente la política de Estados Unidos mandando inmigrantes al desierto, a las montañas y a los ríos, y se están muriendo en números récord. Desde el 93 hasta la fecha han muerto cerca de 10,000 migrantes en estas fronteras. Era lo mismo que le preguntaba a Fernando, un vocero de la patrulla fronteriza, una vez que me tocó estar en la frontera de Nogales, le preguntaba por qué la necesidad de estar tan armados, por qué la necesidad de, como tú lo ponías, estar militarizados. Y ellos me decían porque la dinámica en la frontera ha cambiado. Antes nos enfrentábamos a campesinos que querían venir a trabajar a Estados Unidos, por lo general hombres jóvenes que venían solos. Ahora nos tenemos que enfrentar a cárteles de la droga que en ocasiones están mejor armados que nosotros, y de ahí viene la necesidad de estar militarizados. ¿Tú qué les respondes, Fernando? No, mira, yo creo que lo que sí es cierto que ha pasado es que han utilizado el pretexto, te lo digo así claramente, el pretexto de la lucha contra criminales para tener una política de contención de migrantes. Por ejemplo, la mayor parte de las drogas que cruza este país cruza por puertos internacionales, por aviones y por barcos. No cruza entre los puertos de entrada. Ahí es donde se están poniendo miles de agentes de la patrulla fronteriza. Segundo, no hay ningún terrorista o alguien que haya tratado de entrar a hacer un acto terrorista que haya sido detenido en esta frontera en los últimos 20, 30 años. Entonces, se está tratando de generar una narrativa falsa de que la frontera es muy peligrosa y que hay que militarizarla, hay que tener armas, hay que tener drones, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuál es el enemigo? Si el enemigo es las drogas, se ha perdido esa batalla porque las drogas siguen entrando. A final de cuentas, el enemigo parece ser, y especialmente ahorita con la administración de Trump, el enemigo son los migrantes. Y él ha sido muy claro. Todo lo que está haciendo ahorita es porque piensa que los migrantes, que todos nosotros somos criminales, que somos violadores, por ejemplo. Fernando, tú que estás en contacto con la gente que llega a la frontera de diferentes partes, ya no tanto desde México en estos años, sino más bien de Centroamérica, ¿qué tan común es encontrar un caso como el que hablábamos al principio del noticiero? Un padre relativamente joven con una niña acaba de cumplir 7 años, que lleguen solos en esas condiciones. ¿Qué tan común es con base en lo que tú has visto, Fernando? Mira, ustedes dieron unos números muy correctos al principio del programa. En el año 2000 se arrestaban a 1.6 millones de personas cruzando esta frontera, toda esta frontera. En el año 2018, menos de 400,000, o sea que hay una reducción dramática. Sin embargo, quien está viniendo es precisamente núcleos familiares, madres y padres, hijos y a veces niños solos, que vienen huyendo de la frontera del Centroamérica, que vienen huyendo de la crisis en Honduras, la violencia en El Salvador, la pobreza en Guatemala. Hemos visto cada vez más, digamos, que el tipo de migrante que está llegando, cada vez son menos mexicanos, pero cada vez más son refugiados del área de Centroamérica. Y cuando llegan aquí, cuando tratan de pedir asilo, pedir refugio, la política de Trump ahorita es rechazarlos, regresarlos. Y ahí es donde toman la decisión de ir a buscar lugares más difíciles, como en el caso de Jacqueline y su papá, que se fueron al desierto a cruzar. Seguramente, si ellos hubieran tenido una política diferente, los hubieran aceptado su aplicación de refugio en un puerto de entrada, Jacqueline estuviera viva. Por eso nosotros decimos que es el desarrollo de esta política agresiva, racista, ya tiene consecuencias muy concretas contra esos refugiados y gente que viene a pedir asilo. Fernando, voy a pedirte que me esperes un momento. Quiero regresar contigo en solo momentos porque te quiero preguntar de una dinámica muy interesante que está pasando en la frontera. ¿Por qué
los servicios de un coyote, y vamos a explicar el término más adelante para aquellos televidentes que nos ven en Sudamérica y quizá no estén tan relacionados o tan familiarizados con estos términos. ¿Por qué han aumentado tanto de precio y cómo la ley de la oferta y la demanda aplica también a esa parte del mundo, a esa frontera, la frontera sur de Estados Unidos con México? En solo momentos regresamos contigo, Fernando. Te pido que me esperes, por favor. Pero antes quiero recordarles a nuestros televidentes que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn. También en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, usando la etiqueta de esta noche. Para este tema es #ConcluJacqueline, #ConcluJacqueline. Así se escribe el nombre de esta niña, la víctima más reciente de los peligros que representa la frontera México-Estados Unidos. Regresamos. Continuamos hablando con Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, quien nos acompaña en vivo desde El Paso, Texas. Fernando, gracias por seguir con nosotros. No sé si alcanzaste a escuchar todo el reporte de Michelle Mendoza, pero parte de lo que es más lamentable dentro de esta gran tragedia que vive la familia de la niña fallecida es que pidieron un préstamo de más o menos $9,000, un préstamo que ahora les será más difícil pagar porque el padre no sabe si se va a poder quedar en Estados Unidos o no. Y esto refleja de cierta manera una dinámica que ha estado ocurriendo en la frontera, que es que el precio que la gente paga para utilizar los servicios de traficantes de personas, los que se conocen como coyotes en esta parte del mundo, se ha disparado en los últimos años. ¿Nos podrías explicar por qué, Fernando, de qué manera aplica la ley de la oferta y la demanda en este caso? No, claro, y hay explicaciones muy concretas para ello, Rafael. Mira, si me preguntas cuál era la situación hace 30 años, en los años 80, en la región aquí de Ciudad Juárez, El Paso, ¿cómo cruzaba la gente? Había dos formas muy sencillas. Una era irte al río y pagar $1 para subirte en una llanta inflable. ¿$1, Fernando? $1. Y un muchacho la empujaba, ¿sí? Te cruzaba el río, no te mojabas y ya estabas de este lado. Y después de ahí caminabas, ibas a Walmart, comprabas comida y luego te regresabas por el puente. Ese era el cruce. Es exactamente lo que vi en la frontera Guatemala-México. Es lo que se cobra más o menos 20 pesos mexicanos, es como $1. Eso era la situación en los 80s. O, por ejemplo, algún familiar te ayudaba a cruzar por la frontera y decías que te pasaban como si fueras familiar de la familia que vive en Estados Unidos. Esa era la dinámica de cruce. Hace 30 años. Sin embargo, yo hablé al principio de este proceso que le llamo de militarización, que empezó precisamente a principios de los 90, en donde se empezó a masificar la presencia de agentes fronterizos. Nos fuimos de 6,000 agentes a principios de los 90 a casi 23,000 hoy en día. Se triplicó el número de agentes fronterizos. Te hablé de cercas, de drones, de armas, etc. El punto es que ahorita lo que sucedía hace 30 años ya no sucede, ya no puedes cruzar. Es imposible cruzar así, sí, ni aún con tus familiares. Entonces, esto se ha convertido en un gran negocio para esas organizaciones criminales que por un lado o sobornan a agentes de migración, que lo han hecho y ha habido casos, o saben cómo mover agentes a través de la frontera porque tienen los recursos, porque tienen la infraestructura. Entonces, la militarización de la frontera, la masificación de la vigilancia fronteriza ha actuado en beneficio de estas organizaciones criminales, en donde ahorita, al parecer, nos comentan, ¿verdad?, que gente que pasó por esa experiencia cobran entre $3,000 a $5,000 tan solo cruzarte de Ciudad Juárez a El Paso. Y los servicios se siguen ofreciendo, ¿no, Fernando? O sea, siguen disponibles ahí. Siguen, pero cada vez son más peligrosos. Ahora, estamos hablando... Fernando, hay que tomar en cuenta una parte que también es importante mencionar, porque en estos momentos en los que está Donald Trump en el poder, que está en la Casa Blanca, ha habido muchas acusaciones en su contra de que tiene una política dura, y ciertamente sí la tiene, pero también hay que recordar que durante la presidencia de Barack Obama estaba deportando a 400,000 personas cada año, a tal grado que muchos le empezaron a llamar el deporter in chief, el deportador en jefe.
No, sin duda, eso es cierto. Y aquí en el asunto de migración, el asunto de la frontera, de la deportación, de la muerte de migrantes, este es un asunto bipartidista. Tanto los demócratas como los republicanos han sido responsables de la situación en la frontera. Sin embargo, lo que cambia con Trump es esta narrativa racista, antiinmigrante. Resulta que la persona más poderosa del mundo, que es el presidente de Estados Unidos, es quien está atacando directamente en sus tweets, en sus mensajes, en su campaña a migrantes, diciéndonos que somos criminales o diciendo que nuestras familias representan una amenaza al país. Entonces, creo que el lenguaje, la intensidad de la política, especialmente durante Trump, está causando un daño sin precedentes, no solo hacia los migrantes, sino al resto de los latinos en el país. Fernando, se nos está acabando el tiempo, nos queda más o menos un minuto, pero antes de despedirte, quería preguntarte, hay mucha gente que nos está viendo en Centroamérica, países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, que quizá tengan la intención de iniciar ese viaje tan peligroso. Tú que conoces la frontera mejor que muchos, ¿qué mensaje le darías a esas familias? Mira, es cierto, la travesía es muy peligrosa, pasar por varios países, por México y demás, que no es un viaje de placer. La frontera, como dije, está militarizada, tenemos soldados y muros, pero muchas veces también entiendo que la situación en esos países es aún más grave, es aún más profunda. Gente que viene huyendo de violencia precisamente y piensan que van a encontrar manos abiertas aquí en Estados Unidos. Yo creo que el ejemplo de lo que está pasando lo que pasó con Jacqueline y su papá es un ejemplo claro de cómo este país ahorita está recibiendo a los migrantes que vienen de Centroamérica y de Sudamérica. Sí, te lo digo yo como padre, me llena de gran pesar. Yo tengo un hijo más o menos de la misma edad y no me lo puedo ni imaginar que algo así le pueda pasar. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, nos acompaña en vivo desde El Paso, Texas. Gracias por estar aquí en Conclusiones, Fernando. Muchas gracias. El tema migratorio y la pregunta de qué hacer con los miles que escapan de varias crisis en sus países respectivos es el punto clave de un debate nacional para Estados Unidos. Al regreso de la pausa, abarcamos ese debate. No se vaya, seguimos con Conclusiones. El tema migratorio y la pregunta de qué hacer con los miles que escapan de varias crisis en sus países respectivos es el punto clave de un debate nacional para Estados Unidos. Para abarcar ese debate le doy la bienvenida a mis siguientes invitados. Marielí Cancio, estratega y analista republicana, nos acompaña desde Miami en vivo en nuestros estudios. También Hernán Molina está en Los Ángeles, analista político. Sean bienvenidos ambos. Marielí, empiezo contigo, si me lo permites. Quiero repetir la pregunta que hacía al principio, lo que le preguntaba a nuestro primer invitado. ¿Es lo que pasó con esta niña guatemalteca de 7 años para ti un caso de negligencia o una lamentable tragedia? Bienvenida, Marielí. Yo creo que una gran tragedia, Rafael. Muy triste en este día que estoy esperando mi primer nieto varón que nazca en unas pocas horas, estar aquí hablando contigo de la muerte de una niña de 7 años que tenía su futuro por delante. Una gran tragedia. No hay nada más que decir que es una pena que esa niña perdió su vida. Yo creo que como madre, como abuela, como ser humano, todos compartimos el gran dolor y tragedia de esa familia. Hernán Molina, Los Ángeles, bienvenido. Para ti, ¿tragedia o negligencia? Obviamente es una gran tragedia, pero también yo creo que las condiciones en las que se ha manejado la patrulla fronteriza bajo la administración y la guía de la administración Trump, yo creo que llevan a estas condiciones. Estuvieron buscando que la gente no venga, mandar ejemplos de lo que puede llegar a pasar, y esto es uno de los claros ejemplos de lo que puede llegar a pasar. Mantuvieron a la gente hacinada en galpones, separaban a familias, en una sucesión de políticas sumamente crueles, y si estaban buscando un gran ejemplo para que la gente no venga, acá lo consiguieron. Yo creo que esto es responsabilidad de la administración Trump, de la política xenófoba, racista, y bueno, ahora tienen el gran ejemplo que ellos estaban buscando. La defensa del Departamento de Seguridad Nacional, Hernán, y CNN se puso en contacto con DHS, Department of Homeland Security, es que la niña ya venía enferma y que en realidad hubiera muerto en el desierto si los agentes no hubieran intervenido y les hubieran dado primeros auxilios, llevarla al hospital, transportarla por la vía aérea.
sugieren, pues, en otras palabras, que si hubiera muerto antes de no ser por su intervención. Y tú a eso les dices ¿qué? Yo a eso le digo que la manera en la que están militarizando la frontera, poniendo a los soldados enfrente de la frontera, casi en México, para que la gente no pueda acercarse y buscar una situación de asilo que este país tiene en sus reglas y en sus leyes, es lo que genera estas situaciones. Y como decía el invitado anterior, no vienen acá a pasear a Disneylandia, obviamente. Vienen acá porque en sus países están siendo perseguidos y en varios casos asesinados. Entonces, si este es el país que ha abogado a través del mundo por los derechos humanos y que ha tratado de mandar un ejemplo de echarle la mano a la persona que está mal, ¿por qué volvemos a estas situaciones que obviamente ponen a gente en peligro? Toda esta política tiene que ser reevaluada y la manera en la que la patrulla fronteriza y el Departamento de Seguridad Interior manejan esta situación tiene que obviamente ser reevaluada, porque vamos a tener muchísimos más de estos casos y estos obviamente pueden llevar a situaciones de muerte como esta niña, lamentablemente. Marilí, ¿estás de acuerdo con los puntos que hace Hernán? Número uno dice, la presencia de los militares en la frontera está transformando la dinámica por otra parte, y el segundo punto que hace es que toda esta situación está haciendo que mucha gente se ponga en condiciones de riesgo. ¿Qué opinas sobre esto, Marilí? Las personas sí se ponen en condiciones de riesgo cuando se ponen en las manos de traficantes humanos y coyotes que los están traficando a este país de una forma ilegal. Nuestro país, como todos los países del mundo, tienen el derecho de proteger sus fronteras. No podemos tener fronteras abiertas, que de cierto punto es lo que Hernán está hablando, sugiriendo que vamos a dejar que todo el mundo entre por la puerta. No es así. Los Estados Unidos tienen el derecho a proteger sus fronteras. ¿Tú abogas por fronteras abiertas, Hernán? Que los inmigrantes lleguen. No, para nada. Por eso está el proceso de asilo político. Nadie está diciendo que venga cualquiera y que entre, porque si no también tendríamos, obviamente, estaríamos expuestos a una situación de terrorismo como pasó en el 11 de septiembre. Solo para aclarar. El proceso de asilo tiene que estar. Solo para aclarar, Marilí, dice Hernán que él no aboga por fronteras abiertas. Pero a la vez que no aboga por fronteras abiertas, dice que por nosotros estar protegiendo la frontera, por tener más patrullas de fronteras, que eso es la causa de lo que está pasando, y no es así. Las personas están desesperadas por salir de Centroamérica por diferentes razones, económicas, de seguridad, muchísimas razones, y tienen el derecho de pedir el asilo político cuando lleguen aquí a nuestra frontera. Pero a la vez tiene que ser de una forma controlada. No pueden venir miles y miles de personas a llegar aquí. Personas que tienen el derecho de un asilo político se pueden quedar aquí, pueden quedarse aquí hasta el momento que sean escuchados en una corte de una forma ordenada. Pero lo que está pasando en este momento es que estamos viendo que en un año, aunque haya disminuido por años anteriores, pero en un año ha aumentado un 90% los atentados de cruces ilegales a nuestro país. Hernán. Y aquí en los Estados Unidos, este gobierno quiere proteger las fronteras y lo va a hacer. Esto es una prioridad de esta administración y tiene el derecho de hacerlo. Hernán, veo que mueves la cabeza, y el punto que está haciendo Marilí está comparando de cierta manera la misma situación que hemos visto en países europeos, por ejemplo, que se han unido para decir, señores, hay espacio para cierto número de personas, pero no podemos tener nuestras fronteras abiertas. Un minuto, Hernán, antes de ir a la pausa, ¿qué le respondes a Marilí? Bueno, yo creo que hay mala información por parte de ella, porque una cosa es proteger las fronteras, otra cosa es hacer todo lo imposible y lo posible para que las personas no lleguen a la frontera y puedan entregarse, como pretendió el padre de Jacqueline, a las autoridades para ser procesados en el asilo. Eso es mala fe, y mala fe es lo que está mostrando la administración Trump, por eso que tenemos estos casos. Vamos a hacer una pausa, Marilí. La respuesta, te regreso la palabra cuando regresemos después de esta breve pausa, este debate que tenemos sobre el tema de inmigración. Regresamos con más aquí en Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta.
Seguimos esta conversación con Marily Cancio en Miami. Hernán Molina está en Los Ángeles. Marily, te prometí que te iba a dar la palabra a ti regresando. El punto que hacía Hernán era que este aumento en el número de agentes de la patrulla fronteriza, de militares que ha enviado el presidente Trump, ha puesto a los migrantes en una situación que se ven forzados a cruzar en puntos difíciles y que conllevan riesgos. Y a eso tú le respondes, ¿qué, Marily? Somos un país de leyes y que entren por la puerta o por la parte que tienen que entrar es algo que tienen que cumplir. Están llegando a nuestro país, quieren pedir asilo político, pero que lo hagan de una forma ordenadamente. Yo creo que no es pedir mucho, que se cumplan un poco de las normas que existen. Están viniendo sin visas, están viniendo de una forma ilegal, pero tienen el derecho aún de pedir el asilo político, pero que entren por donde tienen que entrar. Yo creo que es algo del buen senso. Hay una dinámica muy interesante. Poner a un niño en riesgo, poner a alguien en riesgo cruzando el desierto es algo que es irresponsable. Las personas al final del día tienen que tener responsabilidad propia por lo que están haciendo. No culpar a este país que le está abriendo los brazos y bienvenirlos aquí, porque este es un gran país, un país bondadoso que le ha dado oportunidades a tantos inmigrantes y exilados políticos como mis propios padres que vinieron aquí. Yo tuve la gran fortuna de nacer aquí, pero ellos... Eso mismo le pregunté a Marily a una familia en Honduras y me dijeron, estamos entre la espada y la pared. Si se queda mi hijo aquí, me lo mata una pandilla. Entonces, hacer esa travesía tan peligrosa es más seguro, aunque parezca paradójico, que se quede aquí. Entonces, siendo Estados Unidos el país que ha sido históricamente un país que le ha abierto los brazos a los inmigrantes, ¿se podría hacer una excepción con estas familias de alguna forma, Marily? Aquí donde yo vivo en Miami, hay muchas personas que vienen de Haití, de Cuba, que se juegan la vida en barcos porque también tienen una gran desesperación. Es algo que al final del día es sumamente peligroso. Vemos a las muchachas, mujeres que matan, que violan, tratando de hacer esos cruces. Es algo que es muy peligroso. Yo como madre, si fueran a matar a mi hijo, yo quizás tratara de salvarle la vida a cualquier costo, pero vemos la tragedia de Jacqueline en este momento. Es algo que puede costar la vida. Y hay personas que se están jugando la vida, pero lo que no me parece justo es que después vengan a culpar el país que le está abriendo los brazos o que le puede dar una oportunidad. ¿Cierto eso, Hernán? ¿Estás de acuerdo con ella? Nadie está culpando al país. Nadie está culpando al país. Estamos culpando a las políticas que está llevando adelante esta administración. Presidente, en su primer acto de campaña, tildó a todos los mexicanos, porque no hizo separación, de mafiosos, de drogadictos, de traficantes de drogas, de pandilleros. Entonces hay que poner las cosas diferentes. Trump no es Estados Unidos, Trump es el presidente, es un presidente temporal. Este es un país que le ha abierto las puertas y ha abrazado a todos aquellos que habían sido perseguidos. Es un país que históricamente ha abogado por los derechos humanos alrededor del mundo. Entonces no confundamos los tantos. Y yo, sin ofender, le quiero decir una cosa, me parece un poco orgulloso y soberbio decir que una persona que se ha expuesto a la vida, ha perdido a su hija, tildarlo de irresponsable, cuando en su país está seguramente siendo perseguido y estaba tan en riesgo la vida de su hija como lo fue durante este camino. Y yo creo que es muy fácil decirlo eso desde la comodidad de su casa en Miami, cuando usted está establecida, a una persona que seguramente no tiene ni para comer a diario y que vino acá arriesgándose y perdiendo a su hija, como lo hacen millones de indocumentados, porque no vienen, como dije antes, a venir a pasear por Disneylandia. ¿Qué opinas de esa perspectiva, Marily? Sí, claro que tengo otra perspectiva. El problema aquí es de que el problema de inmigración es un tema que a los demócratas les encanta decir, los republicanos, Trump, es culpa del otro lado. Pero este tema de inmigración es un tema que tiene que ser solucionado de una forma bipartidista. No creo que ayuda a la discusión cuando aquí se habla, no porque es Trump, es la política de Trump, cuando todos los años, todos los días, fallecen niños o inmigrantes por todo el mundo tratando de buscar una vida mejor. Entonces no es la culpa de este presidente en este momento la causa de lo que está pasando.
sabíamos que anteriormente, en la época de Obama, más personas eran deportadas que están siendo deportadas en este momento. Esa es una estadística que es cierta, pero la desesperación humana de querer buscar una vida mejor para sus familiares siempre ha existido. Pero culpar a este presidente no es encontrar una solución. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es trabajar de una forma conjunta para poder ver qué soluciones podemos llegar. Marilí y Hernán, hay una situación que me parece a mí muy interesante cuando hablamos de migración. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente entraba y salía de Estados Unidos sin ningún tipo de documento. Realmente no existía la frontera, una línea en un mapa. Durante la Segunda Guerra Mundial se crea un programa muy interesante que supongo que ustedes dos conocen muy bien. Es el programa Bracero, que aunque no fue perfecto, hubo muchos abusos de derechos humanos, trabajos esclavizantes, sí permitió de cierta manera que una población hasta cierto punto controlada viniera a trabajar de México para tomar esos trabajos que los que estaban combatiendo en otras partes del mundo no podían desarrollar. Entonces, después de eso, se acaba el programa Bracero y estamos en un periodo en la política que tenemos hoy, en la que Estados Unidos sigue necesitando la mano de obra de los inmigrantes, pero al mismo tiempo las autoridades quieren hacer de cuenta que hay que cerrar la frontera completamente y que no entre nadie. Entonces, ¿creen ustedes que podría en algún momento haber algún tipo de acuerdo para que la gente entre de forma ordenada? Marilí, voy contigo. Sí, yo estoy sumamente optimista que eso es el futuro. Nosotros necesitamos a inmigrantes, necesitamos a personas que vengan aquí. Hay muchos trabajos que nadie aquí va a querer hacer, personas que viven aquí en este momento. Sabemos que muchas personas que se ocupan de ciertos trabajos son las personas que están aquí de una forma ilegal. Que yo quisiera que tuvieran algún tipo de legalización para su beneficio. Y creo que es algo que podemos trabajar de una forma conjunta. Bien. Y espero que Washington lo logre. Porque, mira, aquí en Miami tenemos muchos muchachos que se llaman los Dreamers. Estamos a favor de que llegue a una solución permanente para esos muchachos que algún día puedan llegar a ser ciudadanos. Me quedan 30 segundos. Bipartidista. 30 segundos, Marilí, para darle también tiempo a Hernán de que conteste. Últimos 30 segundos, Hernán, dime. Yo estoy seguro que Marilí quiere eso, pero estábamos hablando de un presidente que quiere cerrar el país, un presidente que no solo no quiere la inmigración indocumentada, sino que tampoco quiere la inmigración legal. Entonces realmente, y que tuvo mayorías en ambas cámaras y no hizo nada, y que desde ese mismo bully pulpit ha usado el tema de inmigración para dividir al país en una forma tan xenofóbica y racista que yo creo que es muy difícil que ahora pueda dar un paso atrás. Marilí Cancio, Hernán Molina, en Miami, en Los Ángeles, mi agradecimiento para ambos. Gracias por estar en Conclusiones esta noche. Hacemos una pausa y regresamos con más.